Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy les tenemos otro nuevo video hablando mierda. Esta vez sobre una historia bien interesante que le prometimos en un video anterior que nos va a explicar Ignacio. Pues les tenemos un video sobre el mayor experimento ecológico posiblemente de la historia de la humanidad, la Gran Muralla Australiana. Quédate para que sepas qué es. Así mismo como lo oyen, la Gran Muralla Australiana, no la China. Ahora mismo nos vamos a enterar de qué se trata esa muralla australiana. Bueno, empezando poniéndote un poquito en contexto, Laura, Australia es un país continente, es un solo país. A mí no me gusta llamarlo continente, pero ciertamente tiene tamaño para ser un continente. Lo que pasa es que el continente de Oceanía incluye otras islas como Tasmania, Nueva Zelanda y toda la zona de la Polinesia y la Micronesia y eso por ahí. Entonces es un país inmenso que tiene zonas muy pobladas, sobre todo en la costa, y luego otras zonas hacia el occidente muy poco pobladas por las condiciones que hay de desierto, de hacia el centro, ¿no? El centro está prácticamente despoblado. Imagínate que en Australia hay estados, es una federación de estados, hay estados australianos que son más grandes que muchos países. Por ejemplo, hay un estado en el noroeste de Australia que tiene el tamaño de Japón y tiene aproximadamente 10.000 habitantes. Una locura. En Japón, en solo Tokio, hay más de 20 millones de personas. Muy baja densidad. Exacto, con muy baja densidad poblacional. También hay algo que me parece a mí increíblemente curioso, es que una finca ganadera en Australia es más grande que 48 países del mundo. No juntos, pero sí por separado. El tamaño de la finca es más grande que países como Belice, por ejemplo. ¡Wow! Ajá, es una finca que se llama Anna Creek. ¿Pero que pertenece a una persona privada? No una persona, sino una corporación, pero es propiedad privada. ¡Wow! Una propiedad privada del tamaño de un país. Me voy a vivir a Australia. Me voy a vivir a Australia, a ver si me compro una finca de un tamaño de un país. Esto nos da pie al tema principal, que es la producción ganadera en Australia, que es lo que ha llevado a la muralla, que bueno, vamos a ver. Todavía estamos entrando en contexto. Entonces Australia empieza a ser colonizada por los ingleses como una colonia de convictos. ¡Wow! Eso no lo sabía. Eso no lo sabías. Los primeros colonos australianos eran presos que para no tenerlos en cárceles en Inglaterra, gastando dinero y gastando recursos, los mandaban a Australia y bueno, ponte a producir. Eres libre de vivir, pero tienes que producir. Desterrado a la isla esa. Ajá. Y tienes que producir. Y así es como empieza la colonia de Australia, con los colonos convictos. Entonces, como toda colonia, tenía que funcionar mandando recursos a su metrópoli, que era Inglaterra. Porque si no, no era una colonia, ¿sabes? La colonia era mantenida por la metrópoli para que le entregara algún recurso. Ya fuera oro, plata, comida. En el caso de Australia, el recurso que consiguieron mandar efectivamente fue la lana. Al ser una zona tan desierta, Australia tiene grandes terrenos de prácticamente desierto, donde lo único que crecía era la hierba, se les dio muy bien la cría de ovejas, el ganado vino, y Australia es una de las mayores productoras de lana. Yo creo que es la mayor productora de lana del mundo. Este dato hay que comprobarlo. Y de carne de oveja y bueno, de todos los productos que dará la oveja. Ahí comienza la historia. ¿Qué es lo que pasa? Que Australia tiene una fauna autóctona. Sí, de las más curiosas del de las mundo. Más curiosas del mundo, con los marsupiales, el demonio de Tasmania, los koalas, los canguros, los más emblemáticos, los añuros, bueno, en fin, tienen varios animalitos ahí. Y las ovejas no eran propias de Australia, las ovejas fueron introducidas por estos colonos para producir lana, para mantener... Una especie invasora. Ajá, es una especie invasora, no muy dañina como otras especies invasoras que han entrado a Australia, pero sí es una especie invasora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Australia existen los dingos. Los dingos son una especie de perro. Esta palabra la van a oír mucho en este video, dingo. Los dingos son una especie de perros Vamos a poner una foto de mediano tamaño que viven en Australia. Y, aunque no lo creas, también son una especie invasora. No invasoras modernas, como yo que sé, los zorros, o las ranas, o los conejos, que son más modernas a partir de 1800. Los dingos fueron introducidos con los primeros colonos provenientes de Asia hace más de 5.000 años. Wow. Y ya no son invasoras ya. el caso es que han conseguido
asimilarse tan bien dentro de la fauna de Australia que incluso reemplazaron al depredador australiano, que era el tigre de Tasmania. El tigre de Tasmania es el último, se extinguió en 1936, el último se murió en 1936 en un zoológico, así que hace muy poquito. Pero entonces el dingo ha ocupado el papel. Bueno, muy poquito, 1936. Bueno, Laura, 5.000 años de introducción en la isla, y el otro día fue que vino a extinguirse el depredador principal. Vale. Entonces, nada, como, ¿sabes? El medio ambiente está todo interconectado, que si Lo mismo que hablábamos en el video de la cadena alimenticia. Entonces, el dingo es muy importante como depredador para controlar la fauna autóctona y muy importante aún más para controlar la fauna invasora. ¿Por qué? Porque permite tanto mantener el control de la población autóctona, que si canguros, porque son depredadores carnívoros, ellos matan, atacan y se comen los canguros, ¿sabes? Los emus, todo lo que había por ahí se los comen, pero manteniendo las poblaciones en niveles estables, en el equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Que a los colonos de Australia no les convenía que los dingos se comieran sus ovejas, porque era lo que le daba su platica. Entonces, desde 1880, las granjas estas que se establecieron en toda la zona centro de Australia empezaron a construir una cerca, una valla, para que los dingos no pasaran dentro de las fincas y se comieran las ovejas. Porque es más fácil para un dingo comerse una oveja que está quieta, que está junto a otras 300 ovejas, pastoreando tranquilamente, que ir a cazar un canguro que tiene que correr muchísimo, que a lo mejor el canguro le da una patada y lo mata, cosas así. Entonces las ovejas eran presas fáciles para los dingos y por esa razón se comían más a las ovejas. Entonces se empezó a construir una valla que llega hasta nuestros días, una valla que tiene más de 5.000 kilómetros de largo. Wow. Una locura. Aquí vamos a ir poniéndoles imágenes para que vayan viendo. Una barbaridad. Una barbaridad. 5.000 kilómetros. Atraviesa literalmente medio continente. Aquí a España hay como 7.000 kilómetros. Ajá. Todo el océano. Atraviesa medio continente australiano y incluso la diferencia que ha creado en la vegetación dentro y fuera de la valla se puede apreciar desde el espacio. Vamos a ponerle aquí algunas imágenes satelitales para que vean. Entonces, ¿qué pasa? Que esto ha tenido graves consecuencias ecológicas. ¿Por qué? Porque de un lado de la valla están los dingos y del otro lado no. Del otro lado hay dingos, pero menos, ¿sabes? No es como que los dingos pueden pasar libremente, no. Del otro lado, dentro de la valla están los dingos que se quedaron dentro y que, bueno, han seguido reproduciéndose y cazando ovejas, pero menos. Porque esos los matan para que no se coman las ovejas o qué sé yo. Es una población controlada. Imagínate que estamos hablando de miles de kilómetros cuadrados. Tú no puedes controlar efectivamente la población de dingos o de canguros, incluso la de ovejas es difícil de controlar. Entonces, lo que pasa ecológicamente es que las poblaciones fuera de la valla de animales se mantienen más estables, porque el dingo, como depredador natural, controla esas poblaciones. Y lo que ha pasado dentro de la zona de la valla es que el canguro, al no tener un depredador que lo mate y que se lo coma, se reproduce. Exacto, sobrepoblación de canguros y sobrepastoreo de las tierras, tanto desde las ovejas como desde los canguros y desde otros animales que, ¿sabes? Que se comen la hierba, se comen las plantas, y eso provoca que haya una escasez, que haya más sequía, que haya menos alimento para las ovejas y menos alimento para los humanos. Y eso es un problema ecológico. Todas las consecuencias adversas que ha traído. Pero lo más grave es la magnitud, porque si tú dices, tú lo tienes en tu finca, tranquilo, tu finca se está secando y mientras el resto es un montón, no. Esto es inmenso, son miles de kilómetros cuadrados, un país entero, medio continente, casi, separado, en el que un lado es más verde fuera de la valla y otro lado está más seco y más desierto al cabo de los años fuera de la valla. Y son dentro de la valla, mejor dicho. Y son cosas que se ven en las imágenes satelitales como las que les pusimos ahorita. ¿Por qué mantienen la valla si es tan desastrosa? Es la pregunta. Bueno, me imagino que ahora no es tan fácil quitarla y vamos a ver qué pasa. No solo, exacto. Entonces cuando lo empezaron a hacer en 1800, no se tenían, 1880. Nadie se imaginó lo que iba a No se tenían en cuenta las consecuencias medioambientales, lo que decíamos. Esto de los conceptos medioambientales es algo relativamente reciente que nos empezamos a preocupar ahora. Pero este invento de la valla desde 1880, y el gobierno de Australia se gasta miles de millones al año reparando la valla.
Es decir, no es como que la quieren quitar, no, la reparan, la arreglan. Porque si no, tendrían que gastar incluso más dinero pagando indemnizaciones a los granjeros porque los dingos se coman sus ovejas. Ajá, tú no puedes matar a un dingo porque es una especie autóctona que está protegida, que si no sé qué, pero si el dingo te mata una oveja, ¿sabes? El gobierno te la indemniza porque tú no puedes defender a esa oveja ante un dingo. Tú la puedes defender cercándola, protegiéndola más, con un perro, qué sé yo, pero tú no puedes matar al dingo porque está protegido. Entonces, el gobierno te indemniza. Eso, lo mismo pasa en muchas zonas del mundo, como en Alaska, qué sé yo, pasa muchísimo en Finlandia, que si los lobos te matan los renos en Finlandia se crían renos para comer, y si un lobo o cualquier otro animal de la fauna autóctona te mata un reno, el gobierno te lo indemniza porque tú no puedes matar a ese lobo porque está protegido. Eso pasa, y en Australia pasaría también. Entonces es más rentable mantener la valla, exacto, con todas sus consecuencias medioambientales, que estar indemnizando a los ganaderos por todas las ovejas que los dingos se le van a comer. Exacto. Pero es una locura, es el contraste entre el dinero, entre qué es más rentable y qué es más sostenible a largo plazo. A largo plazo no es sostenible que desertifiques medio país, porque a lo mejor hoy no está totalmente desierto, pero a lo mejor en 100 años, con calentamiento global, con mayor explotación ganadera, sin cuidarlo mucho, lo que consigas es que la parte oriental también sea un desierto. ¿Y entonces qué vas a hacer? Y en Australia que tienen tantos problemas medioambientales. Exacto. Ahí no fue donde fueron los incendios esos súper devastadores. Tienen incendios súper devastadores. Entonces el dingo también tiene una parte positiva, que es que controla no solo la fauna autóctona, sino también la fauna invasora. Australia es un país de mucha fauna invasora. Los colonos introdujeron animales que se reprodujeron sin ningún tipo de control y acabaron siendo plagas. Un ejemplo sencillo es el de los conejos. Un tipo ahí, vamos a poner la foto, introdujo 24 conejos. Solamente. 24 conejos. Wow. Y hoy los conejos son una plaga de millones de conejos infectando los campos de Australia, comiéndose la hierba, quitándole alimento a los animales autóctonos. Y como toda plaga invasora, lo que hace es entrar, joder el ecosistema y los animales autóctonos se joden. Entonces también otra plaga fue la de las ranas. Introdujeron sapos para acabar que si con las langostas, que si con los insectos que se comían las cosechas, y los sapos acabaron siendo otra plaga, porque no hay animales que los controlen. Pero una locura. La principal de las principales plagas son los zorros, que también fueron introducidos en Australia y son una plaga fatal porque los zorros no son como los sapos que se comen las cosechas. Los zorros se comen los animales, son carnívoros también, y se comen la fauna autóctona que está en peligro de extinción. Entonces los dingos matan a los zorros y ayudan a controlar la población de zorros. Por supuesto la de conejos también, porque los conejos se los comen muy fácil. No sé si a la de sapos se comerán los sapos, pero exacto, ayuda a mantener el equilibrio en el ecosistema. El equilibrio en el ecosistema, incluso sobre las especies invasoras. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de la valla todas estas especies invasoras proliferan. Esas sí las pueden matar a gusto, como granjero allí, pero es muy difícil. Tú a lo mejor puedes matar, yo que sé, 100 conejos, pero ¿y los otros 1000? Que se reproducen cada 100. ¿Y si empiezan a meter dingo dentro de la valla? Esa precisamente ha sido una de las soluciones que algunas granjas han tenido que tomar, que es introducir dingos de los que estaban afuera, de los que estaban separados por la valla, de los que construiste la valla para dejarlos afuera, los estás entrando para que te ayuden a controlar, a controlar las poblaciones y, por supuesto, la fauna los animales invasores. Y esto ya, ahí sí tienes que asumir las consecuencias de lo que se coma tu ganado. Pero te ayuda a controlar otras cosas. Por ejemplo, si tú no tienes una granja ganadera y tienes una granja que se dedica a cultivar, yo que sé, hierba para ganado, ahí se puede introducir un dingo para que se coman los conejos, para que se coman los canguros, para que mantengan las poblaciones. Claro. Entonces esto es un desastre medioambiental a proporciones muy locas. Bueno, así otro ejemplo más de cómo el ser humano con sus inventos locos, con sus decisiones sin pensar a largo plazo andamos destruyendo este mundo en el que vivimos. ¿Qué tú crees de esto, Laura? La Gran Muralla Australiana.
Me parece muy interesante, la verdad. A mí Australia me encanta como tema para hablar y tiene muchísimo campo, nunca mejor Muy, dicho. muy interesante y es bueno que sea un experimento, ¿sabes? Que lleva tanto tiempo que ya podemos ver las consecuencias, como que para hacernos más conscientes de lo que a partir de ahora se haga, tener en cuenta. Aunque siempre, yo creo que siempre va a ser imprevisible, es imposible que todo se pueda prever. Bueno, hay cosas que hay que solucionar. No es como un experimento como tal, que tú controlas, que tú vas examinando, pero sí es algo que pasó, que se hizo y que ahora se tienen que tomar en cuenta las consecuencias. Y se estudian para intentar solucionarlo de una forma u otra. Vamos a ver en qué termina todo Bueno, esto. no, a lo mejor no nos toca a nosotros ver en qué termina A nuestros hijos y a nuestros nietos. lo de los dingos en Australia y la gran valla del gobierno australiano. Ojalá no nos toque porque es tremendo montón. Nada, pero yo creo que ahora con todo este boom que ha habido del medio ambiente y de proteger todo eso, y Australia, que es un país que tiene muchísimos recursos económicos, puede enfrentarse perfectamente a esto y alguna solución se encontrará. Eso esperamos. Bueno, esto ha sido todo hasta aquí, esperamos que les haya gustado. Si sabes algún otro contenido interesante que quieras oírnos hablar mierda, déjanoslo en los comentarios. Cuéntame qué les pareció. Que te gustó y bueno. Hasta luego, hasta el próximo video.